Buenas noches, bienvenidos. Crece el temor ante el avance del coronavirus. En nuestro país hay 11 casos registrados. El presidente Martín Vizcarra ha indicado que el día de mañana el gobierno analizará algunas medidas adicionales a las que ya se han adoptado, mejor dicho, para poder controlar el avance de esta enfermedad. Por lo pronto, algunos datos interesantes alrededor del mundo. Una caída de 30% en el precio del petróleo, la mayor caída en casi 30 años, dicen algunas notas. La Unión Europea movilizará 25.000 millones para afrontar la crisis del coronavirus. Los jefes de gobiernos de los 27 países han hablado por videoconferencia durante más de 2 horas y media. Bolsas que cierran con pérdidas tras una breve recuperación después de un lunes crítico para la economía mundial. El Poder Judicial también, regresando ya a Perú nuevamente, sobre el coronavirus, solo los jueces, el Ministerio de Salud y Migraciones pueden disponer medidas limitativas. El día de hoy vamos a tener dos enlaces interesantes a propósito de este tema. Vamos a conversar en primer lugar con la periodista Patricia Obando. Ella radica en Beijing desde hace 16 años y conoce muchísimo del tema, ha venido publicando artículos en el diario El Comercio y también atendiendo algunas entrevistas. Nuestro primer invitado aquí en los estudios es el empresario y también ex vicepresidente Raúl Díez-Canseco, de Acción Popular. Él se encuentra con nosotros, quiero agradecerle su presencia nuevamente en el programa e invitarlo, Raúl, a escuchar esta conversación porque tenemos el enlace con China listo para poder conocer cómo han vivido la experiencia los peruanos o los ciudadanos de este país. Ayer hablábamos del tema de la cuarentena generalizada en Italia. Patricia, y a partir de los artículos tuyos, buenas noches y bienvenida al programa y al Perú, podíamos ver lo que era la experiencia de alguien que tiene que vivir en cuarentena. Y quería darte la bienvenida al programa. Tenemos ya tu señal al aire. Esto es desde Beijing. Vamos a verificar que la conexión esté correcta, pero hay 2 o 3 artículos que hemos recogido de Patricia, entre todos los que ella ha publicado. Por favor, switcher, me avisan, si no, empiezo la entrevista. Se está reconectando el enlace telefónico, entonces empiezo conversando con Raúl Díez-Canseco y en cuanto tengamos a Patricia, a ver si se deciden, ¿la tenemos o no la tenemos? Está. Patricia, perdona la interrupción, pero son cosas de la distancia. Gracias por estar con nosotros y bienvenida al programa a Canal N y a Perú. Muchas gracias. Buenas noches por allá, buenos días por aquí. Así es, buenos días por allá. Leí algunos de tus artículos y la verdad nos tratábamos de poner en el lugar de una persona o de un país que enfrenta una cuarentena. Las experiencias que has podido contar a través de tus crónicas son increíbles. ¿Funciona? ¿El mundo está reaccionando sobredimensionadamente a la propagación del coronavirus? ¿O tú crees que se está actuando de acuerdo a lo que amerita una situación de esta naturaleza en base a tu experiencia en Beijing? Lo que hemos visto en Beijing, que si bien es una ciudad que está a 1000 kilómetros de Wuhan, el epicentro del virus, ha sido una cuarentena de tipo flexible, muy diferente a lo de Wuhan, que ha sido que todavía es una cuarentena bastante estricta. Respecto a la cuarentena, sí funciona. Sí funciona, porque hay que tener en cuenta que el virus se propaga rápidamente y no hay ninguna limitación en torno a la edad o la condición de la persona, la condición física, por ejemplo, ¿no? La otra etapa, por supuesto, son los pacientes vulnerables. Debido a esta experiencia en particular, podemos decir que sí, que todas las medidas que se han tomado aquí han funcionado y gracias a eso ya estamos prácticamente saliendo de esta cuarentena y saliendo del virus. Saliendo del virus, decías en una de tus notas también que el comercio a través de la red de Internet ha sido un salvavidas para la economía. Porque, bueno, China hoy es una potencia, afecta a todos los países que establecen comercio, importan o exportan a ese país. El Perú está dentro de eso. Supongo que no llegará mucha información sobre el impacto económico del comercio exterior entre Perú y China, pero hay un artículo que dice: el dragón levanta cabeza. Ha sido una de las medidas del gobierno
o de los ministerios encargados para poder también atender este tema de implicancias económicas tremendas en el mundo? Sí, hay que ver aquí distintas líneas de trabajo. No se ha descuidado ninguna. Si bien el tema de salud ha sido prioritario, el tema de la economía, para mover a este tremendo país en un momento de cuarentena, definitivamente tenían que estar activos lo que se llama trabajadores de primera línea, es decir, aquellos que ven el comercio electrónico y los que distribuyen los productos del comercio electrónico. Claro. Eso por un lado, eso a nivel interno. Y a nivel externo, por ejemplo, ya tenemos un 60-70% de los trabajadores de vuelta a sus empresas, a las compañías, ya en ciudades como Beijing, por ejemplo, y otras. Los puertos, en un primer momento, por supuesto, estuvieron muy lentos, y cargas estacionadas, pero otra vez están reactivándose. Tenemos muchísima comunicación entre China y Perú, y muy lejos de lo que se cree, estamos bastante bien informados de lo que sucede en todo el mundo. Algo que ha cambiado mucho es la información, el despliegue de la información, ¿no? Hay información prácticamente en todos los idiomas de lo que está sucediendo en todas partes del mundo con relación al coronavirus. Esto nos trae bastante tranquilidad a nosotros, por ejemplo. Decías también que ahora ya que se ha flexibilizado la cuarentena, pueden salir a comprar víveres, pero que hubo un momento en el que prácticamente era muy difícil convivir dentro de los departamentos, que además suelen ser pequeños, teniendo en cuenta la densidad poblacional de ese país. Sí, esto realmente fue una experiencia de otro mundo, sí. Es que China es un planeta. Es un planeta, también lo dices en una de las crónicas, lo dices, es un sí, planeta, y hablas de es un armarios, planeta. de los departamentos como Exacto. armarios. ¿Qué fue lo peor o lo más complicado para pasar a esta etapa crítica, dirías tú, por parte de los ciudadanos? ¿Cuál fue el esfuerzo mayor que tuvo que poner la sociedad china para poder ayudar a las autoridades a enfrentar este problema de salud? La colaboración. La colaboración fue increíblemente el factor clave del éxito de China. Si bien la cuarentena, entre comillas, fue una medida a nivel nacional, hay que también reconocer que es los mismos ciudadanos los que tratan de este aislamiento voluntario y no desean salir y no salen en los momentos críticos. Entonces ha habido un seguimiento no solamente por el lado del gobierno, sino también por el lado de la ciudadanía. Han colaborado, puedo decir, por ejemplo, en mi edificio, en mi complejo, los vecinos organizándose y tratando de ver cuáles son los casos más, digamos, vulnerables, los vecinos más vulnerables que podían de alguna manera enfrentar, es que no podrían superar este virus. Las salidas han sido muy controladas, especialmente 1 o 2 semanas que fueron las semanas de los contagios, las semanas que recibíamos viajeros o que habían llegado viajeros, especialmente de Wuhan y de la provincia de Hubei. Pero después de eso hubo una colaboración efectiva por toda la población. Debemos reconocer eso. Si no hay un trabajo cooperativo, que no solamente se centre en lo que a mí me va a pasar, sino también en los otros, y no solamente mi familia, sino también mi comunidad, no se puede enfrentar esta epidemia. Pero hay otra cosa también que hay que reconocer: el desarrollo del comercio electrónico en China fue clave. Esta no ha sido una cuarentena del siglo XIX, ha sido una cuarentena muy digital, donde hemos podido mover un montón de productos, donde ha habido trabajadores que han traído estos productos a cada casa, y hay que considerar lo grande y numerosa que es China, pero eso ha sido posible gracias a este trabajo colaborativo y organizado de la población y prevención, mucha prevención. Hasta el día de hoy todos usamos máscaras, por ejemplo. Claro, es una sociedad disciplinada. Y la última pregunta, porque tenemos varios invitados aquí en el programa el día de hoy y entendemos también tus tiempos, es ¿cuánto crees ayudó a contener una crisis o una situación de recesión la posibilidad del comercio digital y del teletrabajo? Muchísimo, muchísimo, porque en un momento teníamos un reporte de 3.000 contagiados diariamente. Y actualmente, pues las cifras ya no tenemos contagiados en otras provincias chinas,
solamente en Wuhan y en la provincia de Hubei. Entonces fue necesaria la cuarentena, pero la cuarentena no hubiese sido efectiva si no había colaboración y no había el desarrollo del comercio electrónico. Claro. Porque la gente necesitaba los productos para poder cocinar, para poder vivir y para poder estar en contacto con otros. Claro que sí, nos referimos por supuesto a compras por internet, transacciones por internet, transacciones bancarias a través del celular, mucho menor contacto con billetes. Los billetes prácticamente no se han usado. Patricia, voy a recomendar nuevamente todos tus artículos para la gente que no los ha leído. Están muy, muy buenos. Vale la pena conocer esa experiencia. Te agradecemos ese contacto el día de hoy y seguramente no será la última oportunidad en la que conversaremos. Ojalá de temas mejores también, de mejores noticias. Gracias por tu atención. Muchas gracias, Mávila, muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. Era Patricia Obando, periodista peruana, radicada en Beijing hace 16 años, claro, trasladando una experiencia límite, una experiencia en la que no estamos los peruanos, pero que sirve y que deja algunas lecciones. Bienvenido, Raúl Díez Canseco, y gracias por acompañarnos y la paciencia de poder escuchar a Patricia. ¿Cómo analiza la reacción del gobierno como político y como empresario frente a lo que está ocurriendo en el mundo? Bueno, yo creo que todo lo que está sucediendo en el Perú es de buena referencia, pero eso también nos debe llamar a la reflexión que hay caminos que se iniciaron en el Perú y que no han sido fomentados ni incentivados, como es la revolución, no solamente digital, sino de la enseñanza digital, de la enseñanza virtual. Si hubieran permitido en algún momento con la ley universitaria que las universidades se sistematicen más y puedan enseñar más virtualmente, hoy en día podríamos estar más tranquilos enfrentando todos los problemas, pensando que si hay que suspender las clases presenciales te vas virtual. De modo que esta es una oportunidad interesante. Y lo otro, seguir con la gran reforma de la que es la red dorsal del Perú, para que podamos estar totalmente intercomunicados y con buena calidad, porque esto funciona en la China no solamente porque tienen un sistema, sino porque tienen un sistema de comunicación digital espectacular. Y lo tercero... Eficiente, rápido. Y claro, todo el sistema digital del país, la interconexión. Si hoy en día a un joven le hablamos de comunicaciones o de carreteras, ellos no están pensando en las carreteras tradicionales de cemento y de ladrillo, sino todo lo que es el tema online. Y el otro tema importante es que analicemos bien fácil por dónde se nos ha venido este virus internacional y por el aeropuerto. Entonces yo creo que ahí sí nos está faltando acento, porque debía haber mucho más control en el aeropuerto y de repente el Perú podría promover con la IATA y con las líneas aéreas para que exista un control al embarque en el origen donde se decide el vuelo. Pero en conclusión, ¿estamos preparados para una propagación rápida de este virus? Nunca estamos preparados lo suficiente cuando hay una pandemia como la que estamos viviendo, pero yo creo que se están dando los pasos importantes, que la población está tomando conciencia, pero hay que tener cuidado que no pasemos la línea y vamos al pánico. Al pánico. Porque eso hace más daño que el virus mismo. Y desde el punto de vista económico, estas malas noticias que compartíamos al inicio del programa... No, yo creo que para eso sí no estamos preparados. Para eso y sí vamos a tener preparados. Que tener alguna política importante a través de alguna norma económica, bajar las tasas, porque lo que sí se va a sentir, y en muy corto plazo, es la caída de las exportaciones. El pequeño es el que más va a sufrir en este periodo. El pequeño empresario. Pero claro, porque a la hora de no poder desarrollar su economía no va a tener con qué pagar. Y un sector que hay que declarar en emergencia ya, por favor, es el turismo. Yo hablaba con Canales hoy día en la mañana y tienen 150 millones de dólares ya en cancelaciones. Lo que vamos a ver luego es una serie de líneas aéreas con problemas sumamente graves, porque las cancelaciones también se están dando. Sí. Hoteles sin ningún tipo de pasajeros adentro. Pero además estamos hablando del turismo que deja mayor cantidad de... el que viene a Perú. Yo lo sé, pero además el turista que deja mayor dinero en el país. Claro que sí. Entonces sí tenemos que reaccionar mucho más rápido y llegar a un acuerdo con el sistema de control migratorio del país para establecer controles efectivos a la entrada y a la salida, y eso le va a servir a todos, y volver el Perú un país destino seguro para el turismo. El tener 11, como está diciendo el presidente, no es una cantidad alarmante, si lo vemos que además una cantidad importante está relacionada a la familia del primer caso. Sí. De modo que son casos específicos
que se van a poder aislar adecuadamente, pero tenemos que pasar más. El aeropuerto Jorge Chávez no está preparado hoy para poder tener un control adecuado de enfrentamiento de este virus. Eso es gravísimo. Pero creo que es muy fácil hacerlo. Pero hay que hacerlo ya. Cuando tú llegas hoy en día, no solamente las máquinas esas que instalaron automáticas en el aeropuerto donde tú usabas tu pasaporte funcionaban, ahora ya no. Hay hay mucha prevalencia de la gente en la zona migratoria del aeropuerto, y si alguno se te coló porque no hay control en la boca de la manga, el tema de la contaminación te podría venir. Hay que prevenir. Ese es el foco más importante. Y analicemos por dónde entró. Todo entró por el aeropuerto Jorge Chávez. Todo fue Jorge Chávez, en Todito. efecto. Y bueno, vamos a temas políticos más de Pero otro es nada tipo. que no se pueda resolver. Pero estaríamos bien encaminados. La llamada Yo pienso, a la población es de una cosa que me calma ha y a las sorprendido, autoridades, sobre me ha todo de- sorprendido muy positivamente la actitud vigorosa de la ministra de Salud. De verdad que para mí es una sorpresa positiva. ¿Será porque además viene con una disciplina militar? ¿Y esto porque no lo esperaba del gabinete de Vicente Ceballos? No, porque una persona que para cualquiera tenía mucha experiencia, y él nos demuestra una vez más que nadie nació para ser ministro. Claro, porque estaba leyendo su última entrevista y dice: hay ministros desgastados, otros cuestionados, que tienen que ser investigados. Entonces daba la sensación, a partir de estas declaraciones, de que su evaluación del gabinete no era la mejor de todas. No, yo pienso que si estuviéramos en una situación normal, en el gobierno de cualquier otro presidente, esos ministros cuestionados ya habrían puesto su cargo de disposición. Estamos hablando de 3, por lo menos. Bueno, esos 3 que todo el mundo conoce, Produce- para darle oxígeno al presidente a tomar la medida, y más en un momento que es importante para el país. Está entrando un nuevo Congreso, Sí. que solamente va a tener 15 meses, y necesitamos recuperar la confianza. Imagínate, si al tema de la desconfianza que hay en el Perú, liderado por el pésimo performance de los políticos, si quieres tú hablarlo, le agregas el tema de la salud del coronavirus, realmente el Perú hoy en día está demasiado pesimista, desanimado, y cuando tú pierdes todo eso, el país se te para. Bueno, pero estamos ante un reto grande, un reto a nivel político, un reto a nivel económico, y encima enfrentar este asunto que nos viene de afuera, pero ante el que tenemos que estar bien parados, Bueno, fuertes además, y juntos. por más que nuestra compatriota dice que está pasando o está bajando la situación, no es menos cierto que casi el 30% de nuestras exportaciones peruanas se van a la China, que los precios de los commodities están yendo para abajo. Ha habido inclusive un desplome ya del precio del petróleo. Claro, nosotros no somos exportadores de petróleo, pero el Perú puede comenzar a tener problemas serios en las exportaciones, por ejemplo, de los productos agropecuarios. De modo que sí hay que estar muy Por las atentos. exportaciones peruanas a China. Agroindustrial, claro. Agroindustriales. Casi el 30%, 28%. De y todas las compramos, exportaciones. sí, y compramos de China más o menos el 25, 26%. Los insumos, mira, te he puesto una cosa bien tontita. Por favor. San Ignacio de Loyola ha hecho su polideportivo y se le ocurrió traer las tribunas de la China. Bueno, tenemos 3 postergaciones ya. Y cuando yo me enteré que las traían de la China, les dije, bueno, prepárense cuando vamos a recibir un barco chino. Eso es una cosa pequeñita, imagínate a nivel más global. ¿Cuánto tiempo tomaría restablecer, por ejemplo, la relación comercial normal entre Perú y China? Y digo Perú por hablar de nuestro. Por de el nosotros, tema del pero- coronavirus, yo creo que Exacto. este año va a ¿Cuánto ser se un año postergar? sumamente difícil y que todavía el impacto grande no lo recibimos. El otro tema importante, había más de 50 millones de chinos de turistas en el mundo, todo eso está en cero. Yo estuve hace poco en los Estados Unidos, estuve en Disney por un tema familiar, no vi un solo oriental, no vi un solo chino. Bueno, de eso hablábamos con el gobernador regional de Cusco, por ejemplo, las Se paró. cancelaciones a Machu Picchu de visitas Se programadas con anticipación, todo eso está paralizado. Bueno, ahí tenemos que tener una atención muy grande para ver cómo flexibilizamos todo el sistema financiero, porque muchos de ellos venden paquetes que les han sido cancelados y sus obligaciones en dólares se complejas. Igual que tratar con las líneas aéreas la cancelación de los boletos, de los pasajes. El Perú sí es un país turístico y ahí sí hay que tener mucho cuidado. Claro, el Perú puede recibir y puede ser una garantía como destino. El problema está en que los turistas que llegan a Perú no están saliendo de sus casas, Así es. ni los chinos ni los Bueno, europeos. la cancelación del partido Perú-Paraguay, que era esta semana, o la próxima, perdón,
viene, imagínense, principalmente porque la mayoría de los jugadores Pero creo que argentinos, no y qué sé yo... creo que la asociación ha dicho que no, que la federación, perdón, ha dicho que No, se va la a cancelar. Conmebol ya lo canceló, te ¿Ya se digo canceló? porque nosotros tenemos a Ignacio Loyola ahí y íbamos a hacer un evento importante y ya nos dijeron oficialmente que está cancelado. Y no solamente está cancelado, sino han cancelado los colegios y las universidades por 15 días. Ahora, con ministros cuestionados, sin embargo, usted es de la opinión que la bancada, por lo menos de Acción Popular, debería darle el voto de confianza al gabinete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que comenzar esta nueva etapa con una sensación de enfrentamiento o de beligerancia entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento es negativa. En cambio, sí pienso que hay que darle el voto de confianza y sugerirle al presidente que tiene la gran oportunidad de innovar, fortalecer su gabinete y ser audaz en los cambios con miras al bicentenario. Parece mentira, no nos damos cuenta, pero estamos a meses de convocar a las elecciones del próximo año. Y yo siempre le digo a los parlamentarios de Acción Popular que no es que tienen 15 meses, tienen 6 meses, porque lo que no hagan en los primeros 6 meses ya no se va a hacer. Otto Ibovich, que es el vocero de la bancada de Acción Popular, ha dicho que, sin embargo, ellos se reservan el voto de confianza a la exposición del Premier. Bueno, tienen razón de ellos. Mi opinión es, por supuesto, muy personal, pero creo que al final, no solamente la Acción Popular, creo que el sentimiento en ese Congreso va a ser darle una luz verde y el aire suficiente al gobierno. Claro, pero darle un voto de confianza a un gabinete que, de acuerdo a sus propias palabras, tendría que ser renovado inmediatamente después. Bueno, pero ya que el presidente lo haga de acuerdo a su parecer, ¿no? No debe ser el Congreso que le diga se van. Ni presionar ni condicionar. Yo creo que la opinión pública ya está condicionando los mismos parlamentarios electos ya se lo dijeron. Ahora, el Perú está viviendo un momento sumamente complejo con el tema del coronavirus y hay que dar también el aire suficiente para lo enfrentar y no distraernos el norte del país. Entonces, ¿cambios en qué ministerios concretamente propondría? ¿Produce? ¿Ha escuchado los descargos de la ministra Vargas? Yo iría más allá, yo vería al primer ministro. Vicente Ceballos. ¿Acabó el ciclo de Vicente Ceballos como premier? Y yo creo que si analizamos la historia de los gobiernos en el Perú, inclusive si yo recuerdo al presidente Belaúnde, el último año fue con un nuevo gabinete, o en todo caso un nuevo primer ministro, porque es el que tiene que tirar de los puentes de la concertación, el que tiene que hablar en otro idioma. No es que esté bien ni esté mal. Yo pienso que es el momento de oxigenar. Claro, pero estamos hablando de un gobierno que no ha durado 5 años y que es un gobierno que ha tenido... ¿cuántos cambios han tenido? A eso mismo vamos. Es decir, con tantos cambios de ministros, ¿cómo es posible continuar una política y tratar de dejar algo más o menos establecido? Es que ahora es el momento de concertar con el Parlamento. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que tendría que hacer el Parlamento ahora, y estoy convencido que están tratando de hacer eso, es que iniciadas las actividades, se apruebe lo más rápido posible el proyecto de ley del Ejecutivo del TC. Es que no hay tiempo, Mávila. Claro, la elección del Tribunal Constitucional. Claro, es que no hay tiempo. No hay tiempo, por eso le decía. Ni mucho tiempo para debatir. Por lo mismo, insistiría en la pregunta, ¿por qué cambiar ministros? ¿Y por qué cambiar el Porque premier? yo sí pienso de que hay que fortalecer, oxigenar y pasar una señal de cambio a la opinión pública que hoy en día, si uno sale a la calle y lo conversa, hay una apatía terrible. ¿Y apatía promovida por el gobierno, diría? Por muchas circunstancias, donde el gobierno no está al margen de eso, ¿no? ¿O no está haciendo nada en contra de eso? Bueno, yo lo que me animaría a decir que el presidente tiene la gran oportunidad de salir en aplausos el 28 de julio de 2021. Sin personas de confianza a su lado, ¿a quién pondría de premier? No, eso es una cosa muy personal. Por eso, sin personas de confianza, sabemos que el círculo alrededor de Martín Vizcarra es muy pequeño. En este momento, yo me acuerdo cuando Belaúnde inclusive lo invitó a Vargallosa y Vargallosa no lo aceptó. Claro, pero a ver, Belaúnde gobernó durante 5 años. No, pero yo digo los últimos... Sí, pero es que este último año es como que analicemos. ¿Quién iba a pensar que los últimos 15 meses de este periodo constitucional iba a haber un nuevo Congreso? Y muchísimos de esos congresistas con muy poca experiencia. ¿Cómo visora el próximo Congreso? Yo veo con mucho entusiasmo porque
haber logrado ese acuerdo de gobernabilidad para tener unos 67 o por ahí votos, no para hacer pactos bajo la mesa, ni acuerdos electorales, sino para encontrar un camino a seguir, además una mesa directiva, me da mucho entusiasmo. Y sé que los de Prepac y los otros, que no van a estar en la mesa directiva, sí están muy preocupados de pasar una señal positiva en este tema de la gobernabilidad, porque para poder hacer esa ley del Tribunal Constitucional es una votación calificada de más de 80 y pico votos, como la reforma electoral y otras cosas que hay que hacer. Creo que es una gran oportunidad y estoy, no sé si la palabra adecuada es rezando que no pierdan la oportunidad. Porque cualquier error que cometan ahora... Y va a ser un presidente del Congreso de Acción Popular, el que va justamente a manejar Bueno, la legislatura. si lo que hemos visto se sigue funcionando y los acuerdos de caballeros que yo he visto y en algún caso de alguna manera he participado se dan, es una gran esperanza para el país. ¿Está trabajando con la bancada directamente? No. Bueno, esta elección interna en Acción Popular, estos 25 son gente unida, son gente buena. Yo no converso con los 25, pero creo que en eso sí tenemos consenso. El Perú primero adelante. El Perú primero adelante, sin Mercedes Arauz en la vicepresidencia. Sí, yo pienso que ella no quiere seguir. Y yo soy enemigo que obliguemos a una persona a hacer lo que ella no quiere. Ella en su propio análisis de vida no quiere, dejémosla partir. Además, lo que estamos haciendo es algo absurdo e injusto. Mientras no se acepte esa renuncia, ella no puede ni vivir, porque la ley no le permite trabajar en ningún lado. ¿También sería la bancada de Acción Popular la que, por ejemplo, aceptaría esa renuncia? ¿Usted cree que la apoyaría? Yo he escuchado a algunos parlamentarios nuestros que están pensando que sí aceptarían la renuncia. Sí. Obviamente sería yo muy equivocado hablar por los 25, ¿no? Pero yo sí veo un grupo, y no solamente la Acción Popular. ¿Está de asesor de la bancada? ¿Yo solo? Sí. No. Porque Vitocho descartó la posibilidad. Víctor Andrés García Belaúnde dijo que no, que era Mávila, una sugerencia suya. Hay un error. Así fue. Cuando estábamos celebrando esta gran oportunidad que se le daba a Acción Popular, y yo estaba en el partido, llegó Víctor Andrés. Y yo le digo a Víctor Andrés, que la experiencia que tú tienes, creo que tiene 20 años de parlamentario, deberías aconsejarlo, deberías darle algunas orientaciones. Y Víctor Andrés me contestó en ese instante, lo que quieran Raúl, pero honoren. De acuerdo. Otto Guibovich es el líder de la bancada. ¿Quién lidera la bancada de Acción Popular? Y yo diría que lo que hubo es una votación democrática y los parlamentarios por mayoría eligieron a Manuel. Yo creo que Manuel, si se cumplen los acuerdos de caballeros, va a ser presidente del Congreso, pero un presidente que sabe que tiene que concertar, que nadie tiene mayoría. El otro gran reto que tienen toda esa comisión, esa mesa directiva, es la elección de las comisiones, quienes la van a presidir. Claro. Y capaz habría que decirle a los 130 parlamentarios que piensen que el tiempo es pequeño y que van a estar mirando el país, qué es lo que hacen y lo que no hacen, que no hay tiempo para discusiones y que finalmente lo importante es ponerse de acuerdo, porque si no, no van a aprobar ninguna ley. Pero cuando hablamos de liderazgo se necesita una persona que dirija al grupo. Yo creo que en este momento uno de los que más escuchados es Manuel Merino. Manuel Merino. Y principalmente diría yo porque tiene más experiencia, porque ha sido vicepresidente del Congreso. ¿Va a respetar el Partido de la Autonomía que tenga la bancada? Siempre la respetó. Lo que tenemos que hacer en Acción Popular es ir a nuestras elecciones internas. No tenemos secretario general. Y como cualquier organización humana, el partido también tiene que oxigenarse. El partido también tiene que cambiar. El partido tiene que demostrarle a esos electores, que yo siempre les llamé prestados, que valió la pena votar por la Lampa, pero nos van a evaluar en estos pocos meses. Y si no hacemos las cosas bien,
hemos perdido la oportunidad. Eso quiere decir que el partido va a mirar con atención lo que hagan sus parlamentarios también. Claro que sí. Muy bien, le agradezco que haya estado con nosotros. Y gracias por no olvidarse de nosotros. Gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el congresista Gino Costa, congresista del Partido Morado, desde su perspectiva, qué es lo que pasará, voto de confianza o no, condicionada a la salida de ministros o no, cheque en blanco o no. De eso hablaremos con Gino Costa más adelante. Continuamos en el programa. El congresista Gino Costa ya está con nosotros. Se le ha dicho, mañana se instala la Junta Preparatoria y ojalá sea esta misma semana que juramentemos los congresistas electos. Pero eso depende aparentemente de la presentación de las declaraciones de intereses. Creo que hasta que hay un 80% que cumplió, 80 parlamentarios, me parece, pero todavía queda un resto que no termina esto. Y alguien planteó que entren a trabajar o que comiencen a trabajar los congresistas que ya habían terminado esta tramitología, pero ¿sería lo más adecuado cuando se tienen que tomar decisiones con quórum completo? La declaración jurada de intereses se presenta después de que juramentemos, hay plazo para hacerlo. La declaración que es importante en este momento es la de bienes y rentas. De acuerdo. Que se presenta ante la Contraloría. Claro, pero y dice que hay un problema con los declaraciones. Sistemas de la Contraloría, hay muchos que se están quejando que no pueden llenar. Sí, pero ya 80 de 130 cumplieron con ese requisito y yo creo que en 2 días más deberíamos, estar muy cerca de la meta. O sea que si no es el viernes, quizá el lunes o martes podríamos estar juramentando. Y si no somos los 130, el reglamento del Congreso reconoce que basta con 70 congresistas que entonces cumplan es con los posible requisitos. instalar el Congreso con 70 parlamentarios. Sí, es posible, lo autoriza el reglamento del Congreso. ¿Y eso sería lo que recomendaría el Partido Morado? Nosotros quisiéramos que se instale el Congreso lo antes posible. Para eso tenemos que juramentar, elegir la mesa directiva y ponernos a trabajar, porque no tenemos mucho tiempo, sobre todo considerando que, para efectos de la reforma política y electoral hay que correr un poquito. Tenemos un plazo que vence el 11 de abril, me parece, y hay que modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones a efectos de ampliar ese plazo hasta julio o hasta septiembre idealmente, de manera de tener el tiempo suficiente de hacer algunas reformas constitucionales, la de la inmunidad parlamentaria, la de los impedimentos para postular y la de la bicameralidad, el retorno a un sistema bicameral que incluye reconfigurar las relaciones entre Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿no? O sea, ahí hay un paquete grande que viene de la Comisión Tuesta,
y que está pendiente, que hay que por lo menos discutirlo a fondo, ¿no? Y dejarlo encaminado para el siguiente Parlamento, en cualquier caso, ¿no? No Mira, abandonar la reforma. Yo creo que este es el momento de la reforma. Si no la hacemos ahora, eso va a perder la gran oportunidad, ¿no? A diferencia de Acción Popular o de lo que decía Raúl Díez-Canseco, sin duda uno de los líderes que tiene ese partido, que tiene una bancada importante en el Parlamento, la más numerosa, la diferencia es que él decía había que darle el voto de confianza a este gabinete y luego proceder con los cambios. Ustedes han sido más críticos. Bueno, nosotros hemos señalado que el voto de investidura no está tan cerca, ¿no? Van a pasar varias semanas hasta que lleguemos al voto de investidura y esperamos que en ese periodo el Ejecutivo tome las acciones para refrescar el gabinete. Claro, acá tengo declaraciones textuales. Preocupa que, habiendo un cuestionamiento de los partidos y la opinión pública y los medios respecto a los ministros, la respuesta del Premier haya sido, bueno, nosotros no vamos a hacer cambios y vamos al voto de investidura, casi como diciendo, no nos lo den y entonces nuevamente el Congreso estará un poquito contra la pared. Es una actitud, digamos, de pechaje, de enfrentamiento, la de Vicente Ceballos. Puede ser interpretada como tal, porque ¿de qué otra manera la puedes interpretar? El propio gobierno ha establecido, digamos, con precedentes, que no quiere tener ministros con problemas con la justicia. Y en este caso tú tienes una ministra que puede ser denunciada, el fiscal ha dicho que va a pedir... Está hablando de la ministra de Energía y Minas. De producción. Claro, la de Produce, sí, que le puede pedir 9 años de cárcel para ella. Puede ser que no sea responsable, pero digamos, es un hecho suficientemente significativo como para que dé un paso al costado. Ella, de hecho, ha dicho que está dispuesta a irse. La ministra de Energía y Minas, por los mismos hechos, hace 9 años, dejó de ser ministra. ¿Cuál es la razón para que siga siendo ministra hoy día? Haber ocultado información sobre concesiones mineras, vínculos con la minería ilegal. La posición de cada una de las bancadas, ya a puertas, cuando falta muy poco en realidad para volver a tener este sistema de dos poderes del Estado en ejercicio pleno, ustedes dirían que estos cambios sí tendrían que ser anteriores al voto de investidura. Sería lo más conveniente, ¿no? O sea, lo que queremos es entrar a un periodo... ¿Cuántos ministros tendrían que salir? Me parece que son 3 los que están cuestionados. Estamos hablando de la ministra de Transportes también, la ministra de Energía y Minas y la ministra de ¿Sumarían al de Agricultura, que últimamente también ha enfrentado algunos? Mira, no sé. No he estudiado ese tema en profundidad. He visto el reportaje, pero no sé si eso es suficiente como para que el ministro se vaya. Lo que quiero decir es que a todos nos conviene, y sobre todo al gobierno, y nosotros que queremos entrar, digamos, al nuevo Congreso con el terreno expedito, para abocarnos a lo que es importante y urgente, que son las reformas institucionales y levantar el blindaje a los cuellos blancos y nombrar un nuevo tribunal constitucional. Pero si vamos a entrar, ¿no es cierto?, a cuestionar a los ministros y a pedirles que vengan al Congreso y comenzar a interpelarlos, o sea, en el poco tiempo que tenemos nos vamos a distraer en una agenda que no es la del país y tampoco es la del gobierno. Entonces, en ese contexto lo conveniente es revisar esos nombramientos. ¿Debe el presidente mantener en el premierato a Vicente Ceballos? Yo creo que sí, pero no puede ser él un obstáculo, ¿no es cierto?, a allanar el camino a que las prioridades del país sean las prioridades del nuevo Congreso. De acuerdo, la posición está clara. ¿Y cuál es la lista que apoya el Partido Morado? ¿A quién propone como presidente del Parlamento? No proponemos a nadie. Nosotros hemos estado en negociaciones con quienes hoy día han llegado a un acuerdo. Claro, han formado un acuerdo de gobernabilidad. ¿Por qué no llegaron a cerrar el acuerdo? Bueno, habría que preguntárselo a ellos. No, pero los que no han aceptado son ustedes. Ellos están unidos. No, nosotros, digamos, solo podían entrar 4 fuerzas a ese acuerdo. ¿Y quién les quitó el lugar? Somos Perú, Podemos Perú del señor Luna y del señor Urresti. Ah, ¿ellos los dejaron fuera ustedes? Ellos fueron, digamos, entraron a negociar y al final, digamos, Acción Popular, APP y Somos Perú prefirieron hacer mesa, digamos, con estos aliados, ¿no? ¿Y ustedes entonces van a apoyar a la lista alterna? No sabemos que haya una lista alterna y queremos ver cuáles son, digamos,
las propuestas que se hagan, ¿no? Lo que queremos nosotros está muy claro. Nosotros hemos publicado una propuesta parlamentaria donde la lucha contra la corrupción, la lucha contra los blindajes y por las reformas institucionales son la prioridad, están maduras, no tenemos mucho tiempo que perder, y si las fuerzas políticas quieren llegar a las próximas elecciones con algo que ofrecerle a la ciudadanía en términos de logros concretos, esto es lo que podemos hacer. Los proyectos están presentados, hay que debatirlos, discutirlos y aprobarlos. Kenji Fujimori pudo ser la renovación de Fuerza Popular, pero lamentablemente tiene el proceso en contra. ¿Usted cree lo que estoy citando? ¿Lo ha dicho? Es que, en efecto, ¿no? El padre está preso, la hija también. El único Fujimori libre era él, en un momento además en el que el padre parece haber recuperado una cuota importante de poder en Fuerza Popular, pero ahora él está enfrentando sus propias dificultades judiciales, ¿no? A raíz de la decisión de... Bueno, Keiko Fujimori también, y sin embargo el día de hoy ha reaparecido Keiko Fujimori. Apareció ayer, apareció hoy para hablar de Fuerza Popular. Hoy agradeció a los jóvenes el respaldo del partido. Sin embargo, ¿usted cree que Kenji era una mejor alternativa para el Partido Naranja que la propia Keiko? Me parece que en estos momentos sí, pero no sé cuánto va a perturbar esa posibilidad el hecho de que su situación judicial se haya complicado como lo ha hecho en los últimos días, ¿no? Cuando se ha anunciado que está yendo a la Suprema a dar cuenta de lo que fue la compra y venta de los votos. ¿Justa o injustamente desde su perspectiva? No, yo creo que hay elementos para que sea investigado y procesado, ¿no? Muy bien, Gino, le agradezco que haya estado con Gracias, nosotros una noche más. Y bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el Parlamento, que tiene que instalarse lo antes posible, sería lo ideal, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para hablar con él también del coronavirus y del contexto político en este momento. La bolsa ha sufrido un golpe duro el día de ayer. Florencia, te agradecemos esta comunicación. Muy buenas noches. Hola, Florencia, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Como ustedes lo mencionaban, Argentina está viviendo una situación muy difícil con respecto al coronavirus. Hoy se han confirmado 2 nuevos casos, con lo cual suman 19 los casos confirmados del nuevo coronavirus en Argentina, con un fallecimiento, una persona de 64 años que tenía enfermedades preexistentes y que, bueno, tuvo este fatal desenlace. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación igualmente aclaró que todos estos casos, estos 19 casos confirmados, corresponden a casos importados. Esto significa que son personas que habían estado en Europa o en algún otro país donde hay circulación
del virus y regresaron a la Argentina y dieron positivo para coronavirus. Pero por el momento no hay circulación autóctona, digamos, no hay transmisión de persona a persona dentro de la Argentina, sino que en todos estos casos son importados. Correcto. Eso es importante porque quiere decir que está funcionando por lo menos las medidas que se hayan tomado para evitar que dentro del país se produzcan contagios. Claro, por supuesto. Hoy se tomaron además algunas medidas adicionales que tienen que ver con pedirle a la población que regresa de Europa, de Corea del Sur, de Irán, de China y también se agregó hoy de Estados Unidos que se queden en su domicilio por 14 días al regresar de estos países para evitar que el virus se propague. Eso significa que se le dio una licencia extraordinaria a todas las personas que llegan de viaje y también a los niños para que no vayan al colegio y con este autoaislamiento que se pide a la población, evitar la propagación del virus. A nivel económico, ¿qué ha dicho el gobierno respecto al impacto que va a sufrir Argentina por este problema? Sí, es cierto, todavía en realidad no hay un cálculo de cuál va a ser el impacto. Se sabe realmente que han caído las bolsas estos días. Hoy el Ministerio anunció una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para combatir, para luchar el coronavirus, para todos los que tienen que ver con estas medidas de contención y además para que el Instituto Malbrán, que es aquí quien realiza los análisis, el diagnóstico del coronavirus, tenga los insumos suficientes. De acuerdo, Florencia, te agradezco esta comunicación. Estamos tratando de conversar con colegas de los países vecinos para conocer cuáles son las medidas y poder compartir experiencias que nos ayuden a todos. Gracias y muy buenas noches contigo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Pedro, ¿estamos manejando bien este tema? Quería a priori preguntarle en su calidad de expresidente del Consejo de Ministros. Veo que ha tuiteado también, hablando no solamente de las emergencias sanitarias, sino de cómo se pone a prueba la respuesta de la Organización de los Países. El Perú es un país que está organizado desde todos los frentes que hay que tocar para enfrentar esta crisis que nos ha caído no en el mejor momento, quizá. A ver, creo que en estas ocasiones, efectivamente, no solo se pone a prueba el sistema sanitario de los países, sino también la educación y la cultura. Precisamente hace un par de días se publicaba una estadística de cómo en los diferentes países las reacciones de las autoridades han permitido que se actúen de distintas formas. En un aspecto médico o técnico ciertamente no voy a opinar porque soy un lego en la materia. Ese es un aspecto que deben manejar los médicos y los científicos. Ya en cuanto a la operatividad, la emergencia, naturalmente los elementos de juicio los tiene que sopesar el gobierno. Hemos visto que en algunos países, por ejemplo, se han suspendido las clases, inclusive acá en Lima, en un conocido colegio a raíz de la aparición de un Pero de un caso contagiado. concreto y una medida concreta por un tiempo concreto. Pero en todo caso, lo peor es caer en una situación de pánico. A nivel económico, también habría que hacer algunos ajustes. Digamos, el tema del comercio electrónico ha funcionado en China. Esto que nos contaba Florencia del problema de la bolsa, el tipo de cambio en Perú, por ejemplo, también se ha elevado. Mañana el presidente va a anunciar un paquete de medidas. ¿Cuáles cree que qué sectores por lo menos deberían estar participando? A ver, creo que en ese punto también en el económico no hay que ¿Tampoco generar un ambiente pánico? de caos. Por ejemplo, hace algunos años, cuando hubo la gran crisis económica, el Perú en plena crisis creció 1%. O sea, en el peor de los casos vamos a tener algunos bajones, digamos. Claro, pero las materias primas me parece que estaban en un mejor momento, hoy están a la baja. Pero tampoco creo que sea una cuestión de generar un ambiente de pánico, de pesimismo. De pesimismo, ¿no? O sea, habría que ser optimista. Optimista tampoco, prudente. Prudente y sereno, en cualquier caso. Bueno, la serenidad puede ser... Y da la impresión que esa es una característica, por lo menos en apariencia, del presidente Vizcarra.
así. Da esa impresión. Da esa impresión. El presidente Vizcarra y su gabinete, sobre todo, ¿debería obtener el voto de confianza? Esa es una pregunta que le he hecho a todos los invitados el día de hoy. ¿Cómo analiza usted este debut o segundo debut del gobierno frente a este nuevo Parlamento? Bueno, creo que ya hemos visto las consecuencias que han traído para el país la inestabilidad ministerial y la vacancia de presidentes. Es decir, los problemas económicos y sociales del país no se arreglan censurando o forzando la renuncia de los ministros o de los presidentes. Creo que sí hay que cometer temas, por ejemplo, hoy en día, el tema del agua potable. Es inadmisible que una democracia mantenga sin agua a millones de peruanos, por prejuicios ideológicos y políticos. Mantenemos un monopolio estatal en donde ese monopolio estatal acusa a aquellos que exigimos la reforma en el tema del agua de pretender una privatización. Yo me pregunto cómo es la distribución del agua en Lima. ¿Quiénes son los que distribuyen el agua? ¿Qué mecanismo de fiscalización hay? ¿Qué concurso o licitación se realiza para que esos camiones que van a la planta de Sedapal y cobran 9 soles o 10 soles u 11 soles por llenarles el camión y en un trayecto de 1 hora en un pueblo joven suben ese precio a 40 soles? Y los sectores más pobres del país terminan pagando una tarifa más alta que los vecinos de Miraflores o San Isidro. Eso tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque precisamente en situaciones como la actual, la carencia de agua es un elemento que agrava la situación. ¿Qué recomiendan en todos los países? El lavado de las manos, con jabón, la cultura de la higiene. Eso no es posible en un país en donde el suministro de agua potable es negado a millones de peruanos y por lo tanto se le violan sus derechos humanos. Eso significa que de cara a futuro, porque esta no va a ser la última situación de emergencia sanitaria que enfrentemos. Está demostrado, hace 100 años hubo una epidemia de influenza que mató muchísima gente en el mundo. Y luego hemos visto que se han repetido cada cierto tiempo situaciones como esta. H1N1, la gripe aviar, hoy estamos hablando del nuevo coronavirus. De cara a futuro, la privatización de Sedapal tendría que ser el camino. No necesariamente es privatización. Hay sectores importantes de la población que no quieren la privatización. Tampoco estoy planteando la privatización, pero optemos por fórmulas intermedias en donde el Estado supervise, por ejemplo, mediante acuerdos de gobierno a gobierno que permitan a empresas venir e instalar agua potable a millones de peruanos que no tienen agua. Ojalá este tema lo recoja el actual Parlamento y sea un aspecto central del debate electoral de la campaña presidencial. Porque, repito, Mávila, esta situación es inadmisible, constituye un baldón para un sistema democrático tener a millones de peruanos sin agua, violándole el derecho humano elemental de acceder al agua. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, que está con nosotros ya al final del programa.
Continuamos con Pedro Cateriano y quería preguntarle, ayer estuvo con nosotros Gustavo Gorriti a propósito de esta revelación que hiciera IDL Reportero sobre las declaraciones de un colaborador que asegura que fue el señor Atala finalmente el que llevaba este dinero que tenía en una cuenta, que era dinero de Alan García, al expresidente, y lo hizo en entregas y Gustavo mencionaba que con esto se cerraría el círculo. Usted ha descrito esto como una figura a lo Al Capone. Bueno, en realidad el método que siguió Atala fue similar al que empleó el contador de Al Capone. Si recordamos, cuando cae Al Capone es porque su contador consignaba por escrito los pagos, los ingresos, y es similar a lo que ha acontecido con Alan García y Atala. Es decir, si una persona le entrega $2 millones a otra y no le exige recibos, no hay ninguna prueba de esa entrega, la persona que le hace esas entregas piensa, ¿cómo le entrego? ¿Cómo dejo constancia para en una eventual reclamación yo le pueda probar que le he entregado el dinero? Y creo que eso es lo que impulsó a Atala a seguir esa práctica mafiosa y delincuencial. Ahora, en términos generales, no solo en el caso de Alan García, sino también en el de Keiko Fujimori, creo que el tiempo y las nuevas pruebas y evidencias han ayudado a desbaratar las coartadas, porque ya en el caso de Keiko Fujimori el argumento de la persecución política simplemente se desvaneció. Yo me preguntaría a estas alturas en qué lugar, en qué país, en qué tribunal, ante qué organismo presentaron la denuncia de la supuesta persecución política. Y en el caso específico del malogrado líder aprista, la revelación de IDL Reporteros que ayer en detalle explicó Gustavo Gorriti prueban que efectivamente no se trataban de negocios santos. Y usted decía que penalmente era, digamos, lo más consistente que tenía. Bueno, evidentemente, ¿por qué razón? Porque desde el punto de vista penal, para que la colaboración eficaz rinda resultados, se tienen que corroborar los hechos con la entrega de pruebas y evidencias, y esto es lo que ha ocurrido con Atala. Pero en términos generales también apreciamos que estos hechos a los fanáticos, seguidores de los líderes o de los que fueron líderes del APRA y Fuerza Popular, no los cambian en su manera de pensar. Podrán aparecer las evidencias, las pruebas más sólidas, y ellos fanáticamente seguirán negando los hechos. Claro, pero la justicia no es fanática. Efectivamente, pero ante la justicia son pruebas sólidas que acreditan efectivamente el comportamiento delictivo. En el caso de Keiko Fujimori, quería ya para ir cerrando, ella ha aparecido ayer, hoy. Es sintomático porque Kenji Fujimori también aparece, entonces nuevamente Fuerza Popular. ¿Hay algún futuro político para Keiko Fujimori? Bueno, yo lo que creo es que estos testimonios, por ejemplo, del que fue jefe de la SUNAT, cargándole maletines que no sabía por el peso que tenían, la cantidad de dinero que se encontraban ahí, prueban nuevamente esta conducta delictiva. El reportaje de Cuarto Poder de este domingo, en donde de una manera siniestra Keiko Fujimori obtiene la agenda de Pedro Pablo Kuczynski. Y finalmente, los fujimoristas expertos en manipulación de audios y de videos, el hermano Kenji Fujimori, su hermano Kenji Fujimori, está recibiendo de la propia medicina que ellos a lo largo de décadas han practicado. Muy bien, tenemos que terminar el programa, pero también ha marcado distancia con Ollanta Humala y Nadine Heredia debido a las investigaciones del gasoducto. ¿Se arrepiente en algún momento de haber aceptado un cargo tan cercano con el gobierno de Humala? Uno nunca se puede arrepentir de servir a su país, en ninguna circunstancia. Pero hay decepción, hay una... Bueno, yo repito, esta es tarea de fiscales y de jueces. De acuerdo. Y lo que hay que apoyar es la acción de la justicia. Creo que en algunos casos, como por ejemplo la denuncia de la semana pasada
contra los exministros por haber desarrollado sesiones no presenciales en proinversión y acusarlos por ese hecho de haber pertenecido a una organización criminal me parece un exceso. Ahora, lo que sí apoyo y reitero es lo siguiente. Gracias a la labor de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, este proceso de la lucha contra la corrupción ha podido aclarar las cosas. Confío que el nuevo Parlamento ahora asuma el rol de continuar en esta lucha contra la corrupción que bloquearon los congresistas disueltos. Van a asumir retos importantes, la tramitación de las acusaciones constitucionales contra los fiscales Chávarri y Gálvez, Rodríguez Montesa. y Gálvez, exactamente. Esa será la prueba de fuego del nuevo Parlamento. Confío que los nuevos congresistas no defraudarán en ese aspecto a la ciudadanía que en las recientes elecciones les han dado su apoyo. Su apoyo y su confianza. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes también por su atención. Se quedan de inmediato con noticias.